Del capítulo 15, pero tenemos que leer unos versículos en el capítulo 14. Pero antes voy a orar mientras que ustedes buscan en su Biblia. Padre, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, Señor. La verdad, Padre, estoy sorprendido por ver tanta gente a las 7 de la mañana. Para mí es de madrugada. Vengo de California y son las 5. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Quítanos, Señor, ahora todo lo que traemos, distracciones, problemas, dolores, enfermedades, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, titulé este mensaje, Con Jesús no puede ser neutral. En sí es un mensaje evangélico, aunque yo sé que todos ustedes son cristianos, con excepción de algunos que quizás vinieron invitados y les dio vergüenza levantar la mano. Pero bueno, para entrar en tema, vamos a recordar lo que estaba sucediendo en esos últimos días y últimas horas en la vida de Jesús. En el capítulo 14, Jesús había sido arrestado en el jardín de Getsemaní por la noche. Inmediatamente fue traído ante Caifás, el sumo sacerdote, donde junto con algunos gobernantes tuvieron un tribunal ilegal allí mismo, sin perder el tiempo, esa misma noche. Allí planearon acusaciones falsas en contra de Jesús, acusaciones que pudieran presentar o que pudieran usar ante la corte romana. Recordamos que en ese tiempo el mundo estaba bajo el imperio romano, así que tenían que buscar acusaciones para usar ante ellos, porque estaban determinados que Jesús debía ser condenado a muerte. Pero tenían un problema. Ellos no tenían el poder para condenar a un prisionero a muerte. Los judíos no tenían ese poder. Eso le correspondía al gobierno romano. Y su juicio en contra de Jesús era básicamente un juicio religioso. Entonces tenían que crear cargos contra Jesús para presentar ante el gobierno romano. Ahora, tuvieron muchos testigos que vinieron para declarar en contra de Jesús, pero no se podían poner de acuerdo entre ellos hasta que finalmente el sumo sacerdote se dirigió directamente a Jesús. Por eso les dije que abran su Biblia en el capítulo 14. Bueno, en el versículo 60, Marcos dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Bueno, esto no era suficiente para que la corte romana enviara a un hombre a la muerte por blasfemia en contra de la religión judía. Entonces tenían que inventar otras acusaciones en contra de Jesús para que pudieran llevarlo ante Pilato, el gobernador, porque las acusaciones religiosas no tenían mucha importancia en la corte romana, es más, no tenían ninguna importancia en la corte romana, y esa acusación no era suficiente para condenarlo. Así que en el capítulo 15, en el versículo 1 dice: muy de mañana, bueno, recordamos que Jesús, el juicio de Jesús fue a la noche. Así que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos,
con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Tuvieron una reunión los líderes religiosos judíos, dice, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ustedes recuerdan que los escribas eran lo equivalente a abogados que interpretaban la ley. Y dice todo el concilio, o sea, todos los dirigentes, los líderes religiosos. Y decidieron llevar a Jesús atado ante el gobernador romano en la región, Poncio Pilato. Versículo 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. O sea que Jesús acababa de declararse ser el Hijo de Dios, y aquí dice lo mismo. Está declarando a sí mismo ser el rey de los judíos, lo cual para los romanos eso no significaba nada. Lucas en el capítulo 23, no lo busquen, yo voy a leer un versículo aquí, nos relata la misma historia, pero agrega la acusación falsa. San Lucas 23 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. A pesar que era una acusación falsa, también lo acusaban de que él había dicho que no se deben pagar impuestos a Roma, a César. De manera que la acusación que ellos traían ante la corte romana era la de insurrección o rebelión en contra de Roma. Ahora, ese sí era un delito capital, por lo que sí te condenaban a muerte. Pero como a que a Pilato eso no le convencía mucho. Por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mirá de cuántas cosas te acusan. O sea que le hacían un montón de acusaciones falsas. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato no podía creer que Jesús no se defendiera ante semejantes acusaciones. Pilato no sabía que todo lo que estaba pasando delante de sus propios ojos había sido planeado por Dios y había sido profetizado por cientos de años antes de que esto ocurriera. Pilato tampoco sabía que la única manera que el ser humano podía obtener la salvación era a través de la muerte de Cristo Jesús. Versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Esa era una costumbre romana de honrar la fiesta de la Pascua judía mediante la liberación de un preso. Liberaban un prisionero de su elección. Dice el versículo 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, o sea, compañeros de rebeldía, de insurrección, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea que Barrabás y sus compañeros eran culpables de haber armado una revuelta en contra del gobierno romano, donde aparentemente alguien había muerto. Versículo 8, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase a Barrabás. Y esto nos muestra hasta dónde puede llegar la mente perversa
de la gente que pierde el control. Estaban ciegos. Tenían a Dios delante de ellos y preferían soltar a un delincuente antes que a Jesús. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, al patio, y convocaron a toda la compañía. Qué malvado, ¿no les parece? Pilato, sabiendo que no había ningún cargo sólido en contra de Jesús, lo azotó y soltó a Barrabás solo para complacer al pueblo. Así que Jesús está siendo acusado de ser el rey de los judíos. Pero Jesús es más que eso. Jesús es el Rey de gloria, Dios mismo. Y vemos también que Jesús no se defendió. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir lo escrito por el profeta Isaías. El profeta Isaías en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, es muy posible que toda esa muchedumbre que se había reunido allí frente a Pilato no habían venido a acusar a Jesús. Es muy posible que esa multitud fuera traída por los que querían liberar a Barrabás, porque el cargo en contra de Barrabás era insurrección, levantamiento, o mejor dicho, por armar una revuelta. Para los judíos eso no era para nada malo, pero sí para los romanos. Incluso ese era un gran problema, un problema muy común que Roma tenía con Judea, con las tantas revueltas que había, porque había mucha gente que odiaba esa ocupación romana de su tierra y con frecuencia tenían levantamientos en contra de los ocupadores romanos. ¿Qué hacía Roma? Los juzgaba y los crucificaba. Entonces tenemos a este horrible Barrabás, que tal vez para la gente era como un héroe nacional, porque se atrevió a levantarse en contra de Roma, y es muy posible que la muchedumbre que está presente ahí no estuviera ahí para testificar en el juicio de Jesús, sino que estaban allí, quizás, ¿no?, con el propósito de conseguir la liberación de Barrabás para poner presión y que salga libre. Es probable que el juicio de Jesús sea algo que se les presentó y ellos mismos no estaban muy al tanto de Jesús, ni siquiera de quién era Jesús. Y muchos de nosotros al leer esto decimos: wow, mira cómo esa gente, solo hace unos días estaban clamando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ahora están gritando: crucifícalo. Bueno, quizás había muchos así, pero como les acabo de decir, puede ser que aquí estamos tratando con dos muchedumbres completamente diferentes y no con una condición inconstante de la multitud. Ahí estaban los que en verdad querían la imposición de muerte sobre Jesús, los cuales eran dos pequeños grupos, los sacerdotes y los escribas, y los demás que estaban allí, que en realidad se habían reunido para pedir la liberación de su héroe popular, Barrabás. Muchas veces nos preguntamos
cómo es que se podía soltar, que podían pedir que se soltara a este rebelde y asesino, pero para ellos Barrabás no era lo de Barrabás no era ni insurrección ni rebeldía, más bien de alguna manera lo admiraban. Es muy probable, como les dije, que para ellos Barrabás haya sido su héroe. Sin embargo, igualmente la gente pidió o escogió que se soltara a un hombre sin leyes en lugar de escoger a Jesús, que era el cumplimiento de la ley, un hombre obediente a la ley. Su elección fue una elección muy triste y a veces muchas veces refleja la actitud de la gente al escoger el desorden en lugar de la ley. Ahora, Pilato les hace una pregunta que en realidad es muy relevante. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los Judíos? Y este verdaderamente es el punto principal de mi mensaje, porque eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que determinar en nuestro propio corazón. Pero vamos a continuar leyendo un poco más para leerlo en contexto y luego regresamos a este punto tan importante. ¿Qué vas a hacer con Jesús, el que es llamado el Rey de los Judíos? Ahora, el versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bueno, el azote era una de las maneras más crueles de castigo administrado por el gobierno romano. En realidad, era una pena tan dura que había una ley que decía que ningún prisionero ciudadano romano, siendo ciudadano romano, podía ser azotado sin haber tenido un juicio formal. Ahora, el propósito de los azotes era descubrir información, era hacerlos hablar, hacerlos cantar, como decimos vulgarmente. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, amarraban al prisionero a unos postes, estiraban su espalda descubierta, después usaban un látigo de cuero con tiritas, amarrados pedacitos de vidrio y pedacitos de metal como plomo filoso, y literalmente lo que hacía era pegar y jalar y desgarrar toda la carne, la piel, hasta a veces llegar hasta los huesos. Ahora, le daban, supuestamente la ley era 40 latigazos, pero eran misericordiosos y perdonaban 39. Cuando azotaban a alguien, siempre había un escriba, un abogado, alguien que tomara notas, que se paraba al costado para grabar la confesión según el prisionero abría la boca. Y les aseguro que confesaban. Y conforme iban confesando, los latigazos eran menos fuertes. Todo eso era para ayudar al gobierno romano resolver muchos de los crímenes que había sin resolver, anteriores a la pena de muerte. Y créanme, era algo muy efectivo. Era tan efectivo que hay historias de muchos hombres que se enloquecieron por la paliza. Y raramente el ser humano sobrevivía a eso. Normalmente se morían por la pérdida de tanta sangre y el dolor tan grande que experimentaban. Sufrían hasta paros cardíacos siendo azotados. Y aquí Jesús, como la oveja que va al matadero, se quedó en silencio porque no tenía nada que confesar. Y la idea era que si el prisionero no confesaba, entonces los azotes aumentaban en intensidad más y más, hasta que eran forzados a confesar su crimen. Hermanos, Jesús
sin tener nada que confesar, tomó todo el castigo de los azotes. Pero ahí no termina todo. Esto es simplemente el principio. Versículo 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Los soldados romanos van a tomar a este hombre, quien había sido condenado a morir, acusado de haber dicho ser el rey de los judíos, y lo van a ridiculizar, se van a burlar de él. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Bueno, el rey de los judíos fue coronado con una corona de espinas. Ahora, esto tenía un gran significado para ellos, porque ¿de dónde creen que viene esto de las espinas? Bueno, si regresamos, no vayan allá, ¿no? Pero si regresamos al libro de Génesis, cuando Adán se rebeló en contra de Dios y cuando Dios empezó a pronunciar la maldición sobre el ser humano, en Génesis capítulo 3 dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de todas ellas. Gracias, hermano. Con dolor comerás de todas ellas de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Estos cardos fueron resultados de la maldición de en contra del pecado. Bueno, Jesús estaba listo para poner sobre sí mismo la maldición del pecado. Por eso, qué apropiado es que le pusieran una corona de espinos. Versículo 19. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Bueno, anteriormente le habían golpeado en la cabeza en la casa del sumo sacerdote. ¿Recuerdan cuando le cubrieron el rostro y le empezaron a golpear en la cara y a decirle: profetiza, ¿quién te golpeó? Algo completamente inhumano, que a una persona le peguen y estando con la cabeza, con la cara tapada, porque cuando tú estás viendo de dónde viene el golpe, lo esquivas y ya amortiguas los golpes, pero Jesús lo recibió todo sin poder ver. Ahora, aquí, después de haber sido azotado, le están pegando con una caña en la cabeza y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Como que los puedo escuchar reírse ahí a estos hipócritas. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y les pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. O sea que después de haberse divertido con él, continúan con lo verdaderamente serio. Dice, versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. O sea que obligaron a este Simón a cargar con la cruz de Jesús. Y saben, lo único que tenía que hacer un soldado romano era poner su lanza o su espada sobre tu hombro y tú tenías que obedecer. Por ejemplo, si te encontrabas con un soldado romano y él te decía, carga mis cosas por 1 milla, legalmente estabas obligado a cargar las cosas de este soldado. Él te podía forzar a hacerlo. Esa era la ley de Roma. Sin embargo, la ley solo te obligaba a cargar esa carga por 1 milla. Después de esa distancia podías dejarla e irte. De eso estaba hablando Jesús cuando dijo, si te obligan a andar 1 milla, anda 2. Aquí vemos que apuntaron con la espada a Simón y le dijeron, carga la cruz de este hombre.
Simón, sin duda, había llegado a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que todos los hombres de todas partes del mundo tenían que venir a celebrar esta fiesta, o sea, todas las fiestas solemnes, pero esta era muy importante, era obligación. Y sucedió que este hombre, Simón, fue el elegido para cargar la cruz de Jesús. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto me parece interesante. Leí que había una sociedad de mujeres en Jerusalén, una sociedad de misericordia, que preparaba una bebida de vino con mirra que tenía el efecto de anestesia. Era como una droga. Y ponía al prisionero en un estado como de somnolencia para que no experimentase tanto el dolor y el sufrimiento de la crucifixión. De manera que estas mujeres salían cuando crucificaban a alguien y le daban esta bebida para que la persona salga de sí y no experimente el dolor terrible que eso le producía. Ellas le ofrecieron esto a Jesús, pero él se rehusó a tomarlo. Y creo que es muy significativo que se rehusara, porque así Jesús sintió el dolor de la muerte del ser humano y pudo saber lo que era. Y es interesante porque muchos de sus seguidores, cuando llegó el momento, fueron crucificados por creer en Jesús. Dice la tradición que cuando el apóstol Pedro fue condenado a morir bajo la pena de crucifixión, Pedro pidió tener el privilegio de ser crucificado de cabeza, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Jesús, sin duda, sabiendo que muchos de sus seguidores iban a ser apedrados a muerte y crucificados, golpeados, quemados a muerte, rechazó esa bebida que le ofrecían para no sentir el dolor, para que más adelante sirviera de consuelo a aquellos que pasarían por el mismo dolor y tortura por él. Versículo 24 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Bueno, ¿qué podía tener de ropa, de vestidura Jesús? Sus sandalias, su ropa interior, una capa, turbante, un cordón que amarraba su vestidura, no más que eso. Así que repartieron entre sí sus vestidos. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, eran las 9 de la mañana. El día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana. Versículo 26, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Bueno, cuando un prisionero era condenado a muerte, le hacían como regla cargar su propia cruz hasta llegar al lugar de la ejecución. Y cuando lo llevaban, había 4 soldados marchando con el prisionero en el medio, y un soldado iba por delante con un letrero que tenía las acusaciones en contra del prisionero. Ahora, nunca tomaban la ruta más corta para llegar al lugar de ejecución, sino que tomaban la ruta más larga a través de la ciudad, haciendo lamento, ruido y muchas otras cosas para que la gente se asuste y sienta miedo y no se rebelen en contra de Roma. Eso lo hacían a propósito. Entonces el soldado delantero cargaba la acusación escrita, y cuando llegaron al lugar de ejecución, clavaron ese letrero en la cruz de Jesús. Lo que decía en su acusación era el Rey de los Judíos. No solo era el Rey de los Judíos, era Dios mismo aquí
entre nosotros, sufriendo todo ese tormento por amor a nosotros. Era Dios mismo que vino aquí a nuestro mundo a mostrarnos el camino al cielo. Vamos a parar aquí, pero como les dije antes, regresemos por un momento al versículo 12, donde dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué vas a hacer con Jesús, el que es llamado el rey de los judíos? Tienes que hacer algo con él. Porque esto de Jesús es radical y como tal no puedes quedarte con una posición neutral. Tienes que tener alguna opinión o tienes que hacer algo con él, porque ninguna religión te salva. Que vengas aquí a la iglesia no te salva, solo él te salva. Por eso tienes que creerle o no creerle, tienes que recibirlo o rechazarlo. Ahora, al no hacer nada, significa que no crees en él, pero tampoco puedes ser neutral. Tienes que tomar una posición, o crees o no crees, porque no recibirlo es rechazarlo, no confesarlo es negarlo. Y cada uno de nosotros debe determinar qué va a hacer con este hombre Jesús, que es llamado el Rey de los judíos. ¿Confiesas o niegas? ¿Recibes o rechazas? ¿Crees o no crees? Ahora, es interesante porque Pilato era el juez y sin embargo vemos que está pidiendo a la gente que le dé dirección para hacer su decisión, algo que es muy inusual en un juez. Sin embargo, en este caso hay algo muy significante porque en verdad es la elección de la gente. Es tu elección. Es una decisión personal. Cada persona debe tomar su decisión por sí mismo. No se lo puedes dejar a los demás que tomen la decisión por ti. Tú tomas la decisión por ti mismo y eres responsable por esa decisión. En cierto sentido, cada uno de nosotros somos como los Pilatos o los jueces de Jesús. Porque ¿era Jesús en verdad el Hijo de Dios o era un charlatán, un impostor? Cada uno de nosotros debemos pararnos como juez de la historia para determinar si estos hechos son precisos, reales o no. De manera que tú finalmente debes decidir qué vas a hacer con este hombre Jesús llamado el Cristo. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que tu decisión acerca de él no tiene nada que ver ni hacer con su destino, con el destino de Jesús. Tú tienes que juzgar, mas juzgando no estás determinando su destino, sino que en realidad estás determinando tu propio destino. Porque el creer, el recibirlo y el confesarlo es recibir vida eterna. El no recibir es recibir condenación eterna. Y por lo tanto, tú como juez estás determinando tu propio destino al tomar una decisión por Jesús. Y te digo más, lo que Jesús es y no lo puedes cambiar. Lo que Jesús es, siempre ha sido y lo será. Y tu decisión no le va a afectar para nada a Él.
pero sí va a determinar en dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sabes? Pilato estaba dispuesto a hacer que la gente quede contenta. Y lo que aplicaron fue una justicia a conveniencia de ellos, no una justicia verdadera. El ceder a la voluntad y a la presión de la gente, a pesar que sabes de que ellos están equivocados, es una posición incómoda y horrible en la cual estar. ¿Por qué? Porque tú, en tu corazón, tú sabes lo que es verdad y en tu corazón tú sabes lo que es correcto. En tu corazón sabes lo que debes hacer, pero hay una presión en contra, la presión de tomar la decisión equivocada y hacer lo incorrecto. Es muy triste cuando la persona cede a la presión de los demás, en lugar de tomar su posición en lo que sabe que es correcto y verdad. Pilato, para contentar a la gente, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Y sabes, él mismo tuvo la salvación a su alcance y tomó la decisión incorrecta. Si estás aquí y te han invitado y es la primera vez que escuchas la palabra de Dios y todavía no has aceptado a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, hoy tienes que tomar esa decisión. No puedes ser neutral. Bueno, tú dirás, la mayoría de ustedes, ¿qué nos está hablando a nosotros si nosotros ya hemos hecho la decisión, ya hemos aceptado a Cristo Jesús? Sí, está bien, pero estás caminando como debes caminar, obedeciendo la palabra de Dios, o simplemente vienes a la iglesia por tradición, como hace la mayoría de la gente de otras religiones. Hay condiciones. El apóstol Pablo habla sobre esas condiciones. Ustedes van a través de 1 Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, donde habla sobre el fruto de la carne y describe cosas de todos los días. Describe cosas como chisme, que uno dice, yo no soy chismoso, ¿no? Todos somos chismosos, pero lo practicas porque nuestra carne te lleva a causar contiendas, a ser envidioso, a tener coraje, causar problemas familiares, borracheras, drogadicción, adulterio, fornicación. Fornicación es vivir con tu novio, tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales. Bueno, el apóstol Pablo dice, los que practican tales cosas no conocerán el reino de Dios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión en esto, no puedes seguir siendo neutral, porque si sigues en la práctica del pecado, no vas a conocer el reino eterno. Entonces, ahora vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que te cambie ese corazón y verdaderamente aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. No importa lo que piense el vecino, lo que diga el que está a tu lado, incluso si estás sirviendo, pero si no estás caminando como debes, tienes que tomar la decisión. Pilato tomó la decisión equivocada. Y no quiero que esa sea tu decisión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí con tanta atención, escuchando tu palabra, Señor.